¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más. Estamos esperando que tengan un excelente martes. Y bueno, como se darán cuenta, hoy no tendremos nuestras habituales pláticas de salud con el doctor Peralta, pero decidimos adelantar nuestra plática de la tarde a esta hora. Y pues bueno, hoy tenemos a Noemí, nuestra tanatóloga, con un tema muy especial para estas fechas. Noemí, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Bien, bien, aquí saludándoles a todos. Espero que después del susto de hoy, platicaremos un poquito de cómo nos sentimos el día de hoy. Perfecto, y bueno, antes de empezar me gustaría mandar saludos a Edith Nieto, Charis Belmont, Ainos López, Dulce Bonilla, Dulce Martínez, Juan López, Isis Delgadillo, Keren Apuk, Jessica Andrade y una felicitación muy especial a Ixchel González, que es nuestra maestra, nuestra facilitadora del curso del taller de coctelería. Muchísimas felicidades hoy en su día. Y bueno, Ujú. Noemí, pues ya directo contigo. Gracias. Pues bueno, buenas tardes. El tema de hoy como tal, eh, pues tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en general. Y bueno, decidí hacer esta plática con ustedes de una forma más, como lo dicen por ahí, face to face o con ustedes para ver si al final las preguntas que tengan son más válidas que otras y mandarles después como la información como escrito, ¿no? Pero lo más importante aquí es ver qué está pasando con nuestras emociones en este confinamiento y con todo lo que está pasando en general, porque pues, si bien es cierto, es que hemos tenido, pues como tanatóloga y como parte de las emociones, un gran sentido de pérdida, ¿no? Desde nuestra libertad, desde, pues muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas están perdiendo incluso como esta capacidad de poder expresar muchas cosas. Incluso hay una acumulación de muchas emociones encontradas en este tema de pues ya no sé si quiero salir, ya no quiero regresar a la vida que tenía antes en el tema de poder mezclarme con las personas allá afuera, porque no sé si esto es real o no sé si haya mucho contagio por toda la desinformación e información que vemos en los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas emociones acumuladas dentro de nosotros y lo más importante es ver aquí qué es lo que tenemos que hacer con estas emociones. Muchas veces, de por sí, antes de que nos sintiéramos aquí en la pandemia encerrados y con todos estos cambios que tenemos de la nueva normalidad, muchas personas, si no es que la mayoría, no saben cómo expresar sus emociones o no sabían cómo identificar qué era lo que tenía uno dentro. Ahora imagínense, ahorita con esta situación, pues obviamente de marzo más o menos a la fecha, hemos acumulado mucha serie tanto de pequeños duelos y a su vez muchos ni siquiera lo han podido procesar porque estamos en un estado todavía, como le llaman, permanente de shock. Esto quiere decir que en el estado de shock dentro del periodo del duelo nos encontramos en una incertidumbre de no saber si esto es real o si no, justamente es lo que nos está pasando ahorita. Pero también es cierto que si salimos y vemos a nuestros vecinos o vemos a nuestros familiares o incluso hay muchos pacientes que yo he tenido en estos últimos meses, pues que han desgraciadamente padecido, ¿no? Pérdidas de vida precisamente por el COVID o por algunas situaciones que han tenido que ver, ¿no? Fíjense que me ha tocado ver incluso, sobre todo este mes, a principios de este mes de junio, una acumulación muy fuerte de fallecidos por el tema de la edad, ¿no? O sea, personas grandes que se están yendo y no por el COVID, sino por síntomas como tal pues de la parte de estar ya en la tercera edad. Ahora bien, todo este cúmulo de emociones que vienen aquí, más todo lo que vemos en los medios, más la incertidumbre de la economía y muchas otras cosas que cada uno trae, está generando mucha violencia, sobre todo mucho enojo y mucha parte de estos sentimientos como de ira que cada rato estamos explotando con los de al lado, ¿no? Y si a eso le aunas sentimientos de tristeza que no hemos podido expresar de alguna manera y que muchas personas están encerradas en espacios pequeños, pues obviamente la parte del enojo y la parte de la ira y sobre todo la ansiedad son una de las emociones más fuertes que están predominando actualmente de acuerdo a esto que nos está sucediendo. Ahora bien,
Las emociones que no se liberan se incrustan en nuestro cuerpo. Es decir, si tú no estás preparado para que eso que te duele y eso que te está generando mucho dolor, no estás acostumbrada o acostumbrado a liberarlo como tal, de una forma, primero de la que sea y segundo de la forma adecuada, esto se va incrustando en el cuerpo. Hemos encontrado mucha información al respecto, como la biodescodificación como tal, donde nos explica que nuestro cuerpo somatiza estas emociones encontradas o estas emociones que están bloqueando nuestro sistema inmunológico y sobre todo esta parte de lo que es el enojo, el miedo y la ansiedad. Son estas cosas que nos están encapsulando dentro de nuestro cuerpo de acuerdo al tipo de miedo, pues una energía, por decirlo así, negativa, que si no la liberamos, obviamente, pues nos genera un cúmulo de estallidos, ¿no? Internos y luego externos, y de ahí pasamos a enfermedades. Y bueno, y de ahí a otras cosas peores. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás acostumbrado o acostumbrada tú a liberar estas emociones para expresar, ¿no? Antes de este tema de la pandemia, pues obviamente podríamos salir a correr, ¿no? Que normalmente es una parte donde puedes liberar demasiado porque liberas toxinas, liberas energía, pero también puedes como encontrar esta liberación como tal, ¿no? O ir al gimnasio o meterte a algún deporte de alto impacto como el box, el kickboxing, el tenis, algo que de verdad esté aquí, como le llaman en muchos lados, o esta energía acumulada la podemos sacar. Pero ¿qué pasa ahorita en el tema del confinamiento? Pues esto no nos es tan posible. Por supuesto que a partir de la semana pasada y pues algunas personas que yo he detectado y que seguramente muchos de ustedes lo han hecho, están corriendo, muchos con cubreboca, muchos desgraciadamente sin cubreboca, por toda la ciudad a ciertas horas y bueno, ahora que comentaron por parte del gobierno que podíamos reactivar los parques de cierta forma, en ciertos horarios y de cierta manera, pues esto puede ayudar mucho, ¿no? A liberarlo. Lo que sí les recomiendo es que sí o sí tenemos que seguir las medidas preventivas porque definitivamente, al menos en mi experiencia, pues el bicho es real, ¿no? O sea, hay algo que está haciendo que las personas estén muriendo allá afuera. Entonces, el que nosotros estemos mejor protegidos y mejor ambientados nos va a dar seguridad, pero no desde el miedo, sino desde esta parte de prevenir y de poder entender cómo nos vamos a proteger y sobre todo cómo nos estamos preparando para esto que está sucediendo y que estamos en esta transición. Por supuesto que como estamos en estado de shock, pues ni siquiera nos hemos, a lo mejor ustedes sí, pero muchas de las personas no han podido tener un alto o un stop como para poder tener este espacio mental y poder pensar, bueno, ¿y cómo me voy a preparar para lo que está sucediendo ahorita, para este cambio? Muchas veces estamos más bien enfocados a los miedos que a las soluciones y estamos pensando constantemente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, no me quiero enfermar, qué está pasando con esto, etcétera, etcétera. Y esos pensamientos que en realidad son estresantes y la mayoría son negativos, pues muchas veces absorben nuestra energía y hacen que no podamos salir de esta angustia, de este enojo y de esta liberación. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que evitar sentir estas emociones no es la solución. ¿Por qué? Porque se quedan ahí acumuladas y que ellas sí o sí van a buscar una forma de explotar y de salir. Entonces, muchas personas me han dicho, oye, Noemí, hay demasiada información en las redes como para pensar positivo, conectarnos con algo bonito. Por supuesto que eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, si tú no estás preparada o preparado para liberar estas emociones, aunque te estés conectando todos los días con algo positivo, que eso es lo mejor, no vamos a poder hacer como este arranque de emociones ni este arranque de raíz de todo lo que nos puede ayudar a entrar en alguna crisis o entrar en algún sistema de alerta masivo que le llaman llenarnos de cortisol. Entonces, hay que entender primeramente qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces, ahorita en este estado de confinamiento donde no podemos estar de alguna manera todo el tiempo fuera y de alguna forma no haciendo lo que habitualmente hacemos, primero es entender nuestro cuerpo y escucharnos y conocernos un poquito más.
En esta parte, lo que primero que tenemos que hacer es, hay una parte donde le llamamos la terapia que tiene que ver con escribir. Pero ¿por qué siempre ponemos los psicólogos esta parte donde tienes que escribir lo que estás sintiendo, tienes que escribir lo que estás pensando? Muchas personas me dicen que es que esa parte me da como flojera, ¿no? Como que no le encuentro mucho sentido. Fíjense que cuando tú en tu cerebro traes muchos pensamientos, es una forma desorganizada. Es como si nosotros pudiéramos cerrar los ojos y estamos viendo, si ustedes lo quieren ver así, como una lluvia constante de letras y palabras, pero la realidad es que no son letras y palabras, son imágenes. Entonces, cuando tu cerebro está acumulando todo el tiempo este mundo de imágenes, lo único que estás haciendo es saturando todo tu espacio mental y tu campo mental para que puedas tener un respiro y que puedas tener un momento de paz y tranquilidad para poder recargarte, para poder tomar fuerza, para poder sentir paz y tranquilidad. Y pues esto no es posible porque no hacemos este stop. Entonces, una de las primeras partes donde podemos empezar a poder liberarlas de la mejor manera, pues es esta, es cerrar los ojos en algún rincón de tu casa, que tú puedas encontrar un rincón, un espacio y que sea tu santuario todos los días. Y que si tú vives con más de 2 o 3 personas, les digas, ese va a ser mi rincón, ese es mi, como en algunos lados les dicen, ese es como mi sitio sagrado, ese es mi espacio sagrado, donde nada ni nadie puede entrar ahí o puede tocar ahí cuando yo esté ahí. Entonces, a lo mejor cada uno de tu familia va a entender y primero va a practicar este espacio sagrado donde tú vas a poder sentarte a meditar ahí, sentarte a escribir ahí, sentarte incluso a hacer ciertas actividades en ciertos horarios que tú tengas que establecer en caso de que vivas con otras personas para que pueda haber este espacio en conjunto de armonía y de tranquilidad y que se genere otra energía dentro de la casa. Entonces, obviamente, una vez que tú hables con los miembros con los que estás viviendo o incluso si viven solos, pues es lo primero que tenemos que hacer. Después, para conectarnos con esto, se recomienda mucho agarrar y escribir. Entonces, si ustedes tienen ahorita en sus casas o en donde ustedes me estén viendo la oportunidad de tomar ahorita un lápiz o un papel, vayan por él, busquen algo donde puedan tomar nota y piensen, ¿qué es lo que me está pasando en este momento? Digo, por ejemplo, este acontecimiento que el día de hoy, 23 de junio del 2020, nos sorprende un temblor, un sismo fuerte, pues obviamente ahorita hay un cúmulo de emociones desbordadas y de mucho miedo y de muchas cosas que obviamente si ahorita tú no estabas acostumbrado a liberarlo de alguna forma, esto se incrementa. A mí me tocó ver ahorita en la mañana, durante, pues obviamente, la alarma sísmica, muchas personas que cuando se empezó a mover toda esta parte del piso y de tal, pues hubo muchos gritos, pero muchísimos gritos. Entonces, esto, por un lado, es positivo en el tema de que pues están liberando toda esa cosa que han tenido acumulada, pero por el otro lado, estamos acostumbrados a experiencias pasadas donde esto genera más miedo y genera más tensión. Entonces, cuando nosotros estamos confinados en la casa, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de emociones son las que no quiero sentir. Entonces, obviamente, puede ser este enojo, puede ser este miedo, puede ser esta ansiedad, esta depresión que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Entonces, anoten en estos momentos, si tienen un minuto para hacer este ejercicio, qué es lo que estoy sintiendo. Y si no, pues este video, cuando seguramente lo puedes reproducir, pues ponerle pausa y puedes estar escribiéndolo. Date 1, 2, 5 minutos para escribir realmente qué es lo que estoy sintiendo en estos momentos. Porque eso es súper importante para empezar a dejar de tener todo este tránsito de imágenes y de palabras con nosotros mismos para poder hacer un stop y empezar a ordenarlas. Me vas a decir, oye, pero es que eso no va a hacer que me quite o que libere lo que siento. No, pero le vamos a poner un orden. Cuando tú en tu mente empiezas a poner este orden, empiezas a tener este stop. Es como si fuera un tren de emociones que están ahí acumuladas, pasando constantemente, y cuando tú te tomas un espacio, pones la intención de que, ok, voy a trabajar con cuáles son estas emociones que me hacen sentir mal. ¿Qué es lo que quiero evitar siempre sentir? Y que me está causando mucha angustia o mucho dolor.
Incluso si tú estás viviendo con alguien y constantemente te estás peleando, ¿qué es este tipo de cosas que me están haciendo sentir ahorita muy mal? Porque a lo mejor tuve un estallido de emociones, un estallido de ira con alguien y a lo mejor fui y me desquité con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, etcétera. Entonces, en este tema de confinamiento, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que me está despertando. ¿Qué es lo que me hace sentir esta acumulación de pensamientos constantes en mi cerebro y sobre todo cuáles son? ¿Qué es? Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, tengo ganas de pegar? Todo se vale. Lo más importante es que no le metas juicio. Si está bien o está mal, eso no importa. Ahorita lo importante es que tú vacíes tu mente y empecemos a liberarla. ¿Cómo vamos a vaciar algo ni siquiera si sabemos de qué estamos llenos? Entonces, cuando tú empiezas a ver y hacer este ejercicio, lo que vas a obtener es poder. Dicen que el conocimiento, pues es poder. Entonces, desde este poder de que nosotros podamos tener el control de nuestras emociones y saber cómo liberarlas de una manera adecuadamente, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, déjate llevar cuando escribas esta parte donde estás escribiendo constantemente qué es lo que traes. Hazte un ejercicio de 5 minutos y anota qué cosas son las que te generan ahorita enojo. Obviamente, si tiene que ver con este confinamiento, ponlo ahí. Ya que tengas esta parte, entonces lo que tenemos que hacer es pensar, ok, ya tengo estas emociones, obviamente yo sé que siento ansiedad, que siento enojo, que siento ira, todo este tipo de cosas. Cuando ya lo identifiques, una de las técnicas que podamos hacer dentro de la casa es ponte a bailar. Sí, ponte a bailar. A lo mejor tenemos un espacio muy pequeño, pero bailar es algo que podemos hacer. Tal vez no sepas bailar. No importa que no sepas bailar. La música es una de las cosas que energéticamente, mentalmente y físicamente nos liberan y nos conectan con otro tipo de sensaciones en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú identificas lo que estás sintiendo, ese tipo de pensamientos que ya escribiste lo vas a utilizar para poder identificarlos. Y después vas a hacer algo que libere esa energía. Cuando tú ya lo tienes en tu mente, entonces lo que tienes que hacer ahora es buscar la manera de liberarlo. Por supuesto que si tenemos un jardín, yo te recomendaría que salgas y des vueltas, corras, saltes, que saques todas esas endorfinas y esta energía en el cuerpo. Pero muchas veces o no tenemos mucho humor o muchas veces no tenemos como este espacio. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia, lo que te puedo recomendar es ¿qué canciones o qué música son las que más te pueden conectar con ponerte bien? No tengo ganas, Noemi. No es que tenga ganas, es que a lo mejor es como muchas personas ponen un video para hacer ejercicio en casa, ponte a bailar. Si puedes bailar con alguien, no importa que estés enojado, no importa que estés sintiendo algo, es un momento donde quiero bailar. Entonces, si tú puedes hacerlo, hazlo. Hazte un playlist, hazte una lista de 3, 5 canciones, 10 máximo, donde tú te pongas a bailar algo que sea que te desconecte de estas emociones y que puedas soltar y que puedas liberar y que puedas cambiar tu energía. Otra de las cosas que puedes hacer es ponerte a cantar. Sí, cantar. Cuando tú cantas, estás emitiendo una frecuencia vibratoria en tu cuerpo. Es decir, no cantar las canciones estas de dolor, ni cuando a mí me dejaron y todo eso, porque eso en lugar de conectarte con lo positivo, te va a conectar más con lo negativo. Busca canciones donde de verdad te pongan muy de buenas, canciones de risa incluso, canciones donde vengan esta parte de que realmente cuando estamos en la bañera y te dan ganas de cantar, esas son las canciones que necesitamos. Entonces, si tú pones una lista o canciones de este tipo, cuando tú lo hagas en voz alta, lo que vas a hacer es liberar de alguna manera cosas que tal vez no te atrevas a decirle a las personas que están ahí precisamente porque ya hay mucho roce o porque no sepas por dónde empezar. Pero lo que sí puedes hacer o lo que sí te puedo asegurar es que cuando tú estás cantando, estás emitiendo en tus cuerdas vocales y en esta parte de aquí que le llamamos el plexo solar, una energía donde te va a empezar a circular hacia arriba y te vas a empezar a sentir mejor. Si tú puedes cantar durante todo el día, unas 3 o 4 veces al día canciones, te va a ayudar muchísimo a elevar tu frecuencia vibratoria. ¿Para qué subimos la frecuencia vibratoria? ¿Qué es eso de la frecuencia vibratoria?
pues tú cuando estás emitiendo un sonido o cuando estás emitiendo incluso un pensamiento, estás emitiendo una frecuencia, es una onda. Tal vez no la podemos ver, pero sí la podemos sentir. En algún momento ustedes han conocido a alguien de la nada y seguramente a alguien no les cae muy bien. En algún momento alguien no te cayó bien o a lo mejor alguien te cayó muy bien. Eso es porque emite una frecuencia donde hay una energía que te está mandando algo. Eso, si lo queremos interpretar en esta parte, esta frecuencia es de acuerdo a cómo está vibrando la persona. Entonces, si hay una persona que tiene mucha acumulación de enojo, de ira y de miedo, sobre todo, va a sentirse algo muy negativo cuando te acercas a esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos en un hogar donde estamos confinados y estamos completamente saturados y privados de esta libertad, por supuesto que el ambiente energético de la casa pues se tiene tenso, ¿no? Se siente una energía vacía, una energía sombría. Entonces, cuando tú empiezas, aunque sea uno de la casa, a poner música para bailar, aunque sea música para cantar, alguien si tiene colores y le gusta pintar, puedes ponerte a pintar. Es decir, tú puedes poner una lista de estas tres actividades como el diario, sin necesidad de gastar en algo extra y sin necesidad de hacer algo tan fuerte. Es decir, no me puedo ir a correr, no me puedo ir al gimnasio, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este tipo de cosas, empiezas a cambiar tu vibración. Si a esto le sumamos cosas positivas, por ejemplo, muchas personas ahorita están viendo la televisión, pero están viendo puras cosas negativas, o a lo mejor están viendo puras noticias, o a lo mejor están viendo videojuegos, donde todo el tiempo está una ira constante de liberar. Hay guerras y este tipo de cosas. Yo te recomiendo que busques películas sobre todo y cosas que sean mucho de emitir risa, sobre todo las comedias, algo que te haga reír, aunque ya lo hayas visto anteriormente, algo que te haga sentir paz, algo que te guste mucho, para que empieces a sumar a estas actividades y lo utilices durante el día. Hay una técnica que seguramente has escuchado por ahí, que bueno, meditar es como lo básico ahorita que en todo el mundo se está utilizando para poder contrarrestar todos estos efectos de todo este bombardeo de emociones negativas. Entonces aquí hay muchos tipos de meditaciones, pero de las que más te van a funcionar son unas que se llaman de atención plena. ¿Por qué en específico este tipo de meditaciones? ¿Por qué la meditación? La meditación es algo que si tú te pones a pensar que cuando te vas a dormir es cuando tu mente descansa, pues estás en un error, es cuando más trabaja. Entonces, todo lo que estamos pensando constantemente en tu cabeza, desde que despiertas y abres los ojos, aunque estés encerrado, hasta cuando te vuelves a poner la cabeza a la almohada y estás dispuesto o dispuesta a dormir. Si todo esto es una lluvia de pensamientos negativos, de angustia o de miedo, imagínate lo que le estás inyectando a tu cuerpo. Y tu cerebro, en lugar de estar descansando, va a estar haciendo mayor actividad. Entonces, ¿qué pasa con la meditación? La meditación como tal realmente no es poner tu mente en blanco. No tiene nada que ver con poner tu mente en blanco. La verdadera meditación es un estado donde tú puedes conseguir que tu cerebro tenga un respiro y que realmente, aunque medites un minuto, ese minuto le va a dar a tu cerebro, que todo el tiempo está bombardeando, un stop. Y en este stop va a hacer esto. Y cuando hace esto, todas tus células se empiezan a regenerar y toda esta lluvia de explosiones negativas que lo único que hacen es incrustarse en nuestro cuerpo de acuerdo a lo negativo y a lo que estás pensando, se empieza a liberar. Entonces, sí o sí, entre más tiempo medites todos los días, aunque sean diferentes tipos de meditaciones, le vas a dar este respiro al cerebro para que tú puedas recargarte, puedas crear endorfinas, perdón, puedas crear esta parte de anticuerpos, subir tu sistema inmunológico y si le ponemos la intención detrás, vas a poder tener una maravillosa fórmula para que todo en tu sistema esté mejor y que puedas sentirte mejor a nivel emocional y por supuesto que eso lo vas a replicar después. Ahora bien, este tipo de meditaciones, cuando tú empiezas a practicar la atención plena, lo más importante es que te enfoques en un punto.
Cuando tú meditas, lo que tienes que hacer es que de todo esto que está alrededor tuyo y en tu mente, solo voltees a ver un punto. Puede ser una meditación zen, puede ser una meditación guiada, pero que busques en YouTube, por ejemplo, que la mayoría es lo que hace, una meditación que diga atención plena o mindfulness. ¿Por qué? Porque cuando tú metes pues no sé, buscar en una guía de YouTube, meditación para dormir o meditación para, no sé, viajar en el cosmos y en el espacio, etcétera, etcétera. Hay muchas meditaciones que te pueden guiar y te mandan a un estado, te mandan a un lugar. Pero desgraciadamente hay muchísimas que al menos yo he encontrado y que no las recomiendo, donde tienen un sonido detrás. Estos sonidos muchos son de baja frecuencia. Y entonces lo que hacen es generarte un estado al contrario, donde te duele la cabeza, donde te pones como incómodo y donde no puedes dormir. Si tú detectas alguna de estas meditaciones que tú pones en el YouTube donde te empieza a doler la cabeza o hay algo que no te esté dando paz, quítala de tu camino porque hay mucha malinformación en el YouTube. En cambio, si tú buscas una detención plena o en el mindfulness, yo ahorita que termine el video les voy a compartir unas para que se las compartan a través de Funaed que sí son más efectivas y que no son tan complicadas y que puedes empezar poco a poco con esas de 5 minutos, de 10 minutos, donde te enseñan paso a paso simplemente a sentir y a mirar dentro de nosotros una parte de nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas que principalmente nos va a ayudar en estos tiempos de pandemia es meditar y en específico el mindfulness y conectarnos con esta alegría. Ahora bien, hay una técnica muy interesante en psicología que se le llama la silla vacía. En esta silla vacía, tú lo que haces es el siguiente ejercicio. Se los voy a poner. Tú vas a agarrar una silla y otra silla, dos, y las vas a poner enfrente. Cuando tú las tienes enfrente, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a poner, te vas a sentar en una, te vas a sentar frente a esta silla y te vas a imaginar, si tú eres mujer, te recomiendo que te imagines a un ser femenino, si no, el que tú quieras. Si es masculino, masculino. Y que cierres los ojos. Cuando cierres los ojos, te vas a imaginar a este ser como un ser brillante, es decir, que brille, que sea algo pues como energéticamente muy bonito. No importa cómo sea, no importa el rostro, lo importante es que te haga sentir segura, seguro, con paz, alguien con mucha sabiduría. Es más, si tú tienes alguna figura que puedas como elevar, es decir, personas que tienen un guía, como si eres en la parte religiosa, puede ser a Jesús Cristo, como tú te imagines, algún arcángel o algo similar. Y si no, simplemente imagínate un ser que está muy, muy conectado con esta parte de la sabiduría y que es alguien muy inteligente. Cuando tú lo veas enfrente en esa silla, lo vas a visualizar y vas a cerrar los ojos y te lo vas a imaginar. Cuando te lo estés imaginando, tú, yo por ejemplo en este caso soy Noemí, me voy a sentar y le voy a decir, hola, yo soy Noemí. Vas a hablar con esta persona o este ser y le vas a decir, fíjate que te voy a platicar lo que siento. Y entonces cierras los ojos y le empiezas a platicar todo lo que sientes, todo lo que traes, todo lo que, todo lo que te está cargando ahorita de energía negativa, qué es lo que no sabes resolver, qué es lo que tienes que aprender de toda esta experiencia para que puedan darte las respuestas. De preferencia tiene que ser en voz alta. Entonces, una vez que termines de desahogarte con este ser, tienes que abrir los ojos, o sea, pones pausa, como si se detuviera viéndote, muy atentamente con ojos amorosos, y abres los ojos, respiras profundo y te pasas a la otra silla, es decir, cambias de silla. Ya te cambiaste de silla, te sientas, cierras los ojos y piensas que a partir de ese momento tú eres ese ser. Ahora tú te conviertes en ese ser maravilloso, sabio, de buena energía, con mucha inteligencia, que ya escuchó tus problemas. Te vas a sentir como en esta parte y vas a pensar cómo le vas a responder a Noemí, la que te dijo sus problemas. ¿Qué le dirías?
a lo mejor te conviertes en ese momento en una especie de mago y piensas cómo le doy las soluciones o simplemente cómo le digo que tiene que hacer las cosas. Muchas veces esta parte que pareciera un juego mental, cuando tú estás escuchando y cuando tú recuerdas lo que la persona primera, en este caso fui yo, Noemí, que le estuvo diciendo a este ser que me estaba imaginando enfrente, todo lo que le dije, cuando tú tomas el otro lado de la silla, es decir, cuando tú te sientas de este lado, lo que estás haciendo es, psicológicamente hablando, buscando dentro de ti a este ser maravilloso y a este guía interno que todos tenemos. Porque tú me dirás, suena como raro, ¿no? Suena como fantasioso, ¿no? Sí, pero funciona. ¿Por qué va a funcionar? En primera, porque ya identificaste qué te molestó. En segunda, ya identificaste qué emociones tienes porque ya se lo expresaste a ti mismo, a tu ser superior o a este ser interno que tenemos. Y por tercero, entonces cuando tú haces este ejercicio, tú ya estás escuchando el otro lado del que no te atreves a decir o que muchas veces no te atreves a escribir. Es un contacto más fuerte con esta parte de ti que siempre está ahí y que muchas veces no accedemos simplemente porque no la conocemos o porque no sabemos cómo contactar con esa parte de nosotros. Pero ¿qué pasa si yo te digo, recuerdas alguna experiencia en tu vida donde hayas tenido que solucionar algún problema muy, muy fuerte y que a lo mejor nadie te pudo ayudar, pero saliste adelante? Si es así, ese es tu guía interno, ese ser que nosotros cuando nos vemos al espejo, a lo mejor solamente ves cuerpo físicamente hablando a una Noemí o en este caso a una como tú te llames, pero hay algo que le está hablando al espejo, ¿no? ¿Tú qué crees que sea? Cuando tú te identificas, cuando ves algo en el espejo, se le llaman niveles de conciencia. Cuando tú estás en un nivel de conciencia, le llaman por ahí el número 2 o en un nivel de conciencia no muy elevado, solo identificas a la persona que está frente a ti como un cuerpo y que tienes un cuerpo y que tienes una mente que está viendo ese cuerpo. Pero cuando tú te pones a pensar, mmm, hay algo que me hace pensar que eso no me va bien o eso no me gusta, o hay algo que esto ya no lo quiero seguir viviendo, esta situación ya no viene conmigo, esta pareja ya definitivamente no es lo que yo pensaba, etcétera, etcétera. Esto es un nivel de conciencia más arriba. Entonces, yo te puedo decir que esa persona o ese ser interno, si lo quieres ver así, que te está dando una respuesta y que te estás dando cuenta de que existe, eso es una conexión con tu ser superior. Es algo, es como este Pepe Grillo que tenemos todos instalado por ahí en alguna parte de la conciencia o de nuestro cerebro, donde nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Cuando tú meditas y cuando tú estás vibrando en armonía, es decir, cuando tú estás haciendo cosas que te gustan, conectas con este ser. Entre más lo hagas, más conectas. Por eso nosotros cuando estamos en un momento de crisis, es muy difícil que podamos tomar decisiones correctas. Actuamos con ira, actuamos a lo tonto, decimos respuestas que ni siquiera las pensamos y actúas por actuar. Ahora imagínate si estás llena o lleno de miedo. Dicen que hay dos miedos muy importantes en la sociedad y en el mundo entero. El primero es el miedo a la muerte y el segundo es el miedo al abandono. Entonces, imagínate con todo esto que nos están bombardeando ahorita y con el tema de la pandemia, obviamente esos miedos los traemos a flor de piel. Entonces, si tú no lo expresas, si tú no le dices a tu pareja o si tú no le dices a tu esta parte interna a través de que lo escribas o a través de un ejercicio como este de las sillas, no lo estás expresando, lo estás guardando. Entonces, cuando nosotros estamos guardando nuestras emociones, de acuerdo al miedo que tengas, se va a incrustar en la parte del cuerpo. ¿Ustedes sabían que dentro de algo que se le llama biodescodificación o sintomatología emocional, entre otras cosas, cuando tú tienes mucho miedo mezclado con mucho enojo, así mucho, mucho enojo y mucha ira, a futuro te da cáncer? El cáncer de estómago, por ejemplo, el origen emocional es eso, es enojo acumulado de mucho tiempo y de mucho miedo por no aprender a soltar. Entonces,
Si nosotros estamos pensando en un miedo a lo económico, si es un miedo a no ser suficientes, si es un miedo a no ser responsables o no poder con algún paquete, eso se incrusta en tus riñones. Y entonces empezamos a tener bloqueo en los riñones. Entonces, para que vayamos entendiendo, cuando tú tienes mucho enojo por cualquier situación, después de 6 meses, un periodo de 6 meses, esto se convierte en ira. Si no lo liberaste, te da ira. La diferencia entre enojo e ira es que, aparte del tiempo de acumulación, cuando tú te enojas, pues lo expresas, ¿no? Gritas o a lo mejor haces una mueca. Pero cuando te da la ira es cuando gritas por cualquier cosa te altera, cualquier cosa estás, y te sales de control. Eso es lo que muchas personas están viviendo ahorita, porque como no estamos acostumbrados a liberar estas emociones, obviamente estamos desbordando la ira por todos lados. Por eso sí es muy importante que tengamos este ejercicio de sacar nuestras emociones, de hacer contacto con nuestro cerebro y ver por qué estamos enojados y por qué lo estamos sintiendo. Tú me dirás, Noemí, pues es obvio, ¿no? Que pues es miedo y pues es que estamos viviendo todos lo mismo y estamos sintiendo ansiedad. Sí, y si tú ves la tele y todo lo que dicen, pues es lo que todo el mundo siente, ¿no? Sí, pero no lo estás expresando, lo estás solamente viendo y solamente lo estás escuchando, es decir, te lo estás tragando, pero no lo estás liberando. Entonces, no es lo mismo que tú observes algo y que lo aprendas y que lo escuches y te lo tragues, a que lo transformes y que lo saques y lo liberes. Entonces, por eso sí es muy importante que en estos tiempos, ahorita, que no podemos hacer muchas cosas a nivel físico, empecemos antes que nada a liberar, a sacar toda esta parte que nos está llevando a un estado de bajar nuestro sistema inmunológico, a tener muchos roces y muchos conflictos con nuestras personas que amamos o que estamos conviviendo con ellos, y de ahí pues se desencadena toda una cadena de, pues, de muchos problemas, ¿no? Y de muchos malestares. Ahora, imagínate si antes de esto ya habían situaciones de tensión, ya había situaciones de miedo, ya había situaciones donde tú no sabías cómo expresar o no sabías cómo trabajar. Toda esta acumulación que muchas veces la raíz es de mucho tiempo atrás, esto se incrementa. ¿Y saben qué es lo peor? Que los niños o las personas que tienen niños están ahorita de una manera todavía batallando y sufriendo de una manera impresionante el que los papás no estén haciendo contacto con ellos, el que solo le den un celular, un iPad, un videojuego o los pongan a ver la tele y no les estén haciendo un contacto con ellos. Las personas que tienen hijos, sí o sí tienes que darte la oportunidad de contactar con ellos, es decir, de mirarlos a los ojos mínimo una vez al día de una manera profunda, pensar que te tocas el corazón y hablar con ellos y escucharlos. ¿Cómo te sientes hoy, hijo, hija? Y si te dicen cómo se sienten, tú también exprésales de alguna manera y dile que todo va a estar bien, que se vale que se sienta, pero que tenemos que trabajar y que tenemos que sacarlo y transformarlo. Entonces, otra de las técnicas que te pueden funcionar si tienes hijos para poder trabajar tus emociones es jugando con tus hijos. Si tú te dedicas una hora a jugar, puede ser basta, puede ser gato, puede ser pintar, pueden ser cartas, algo donde tú convivas con alguien más, no nada más un videojuego, se hace una energía muy interesante dentro del círculo de donde estés jugando y te ayuda definitivamente a descargar todas estas emociones y subes tu frecuencia. Entonces, estás contactando con tus hijos, estás contactando con esta parte interna donde estás abriendo el corazón para poder liberar estas emociones y estás ayudando a tus hijos a que ellos aprendan lo mismo y a que se sientan mejor. Porque lo que sí es cierto es que cuando han habido casos de este tipo de encierros por pandemia o por virus o etcétera, que más del 80% de las personas cuando se terminan estas desgracias, se terminan divorciando precisamente porque no estamos acostumbrados a hacer un stop en nuestra vida, ¿no? A hacer eh, un giro al otro lado y ver realmente con quién estamos conviviendo todos los días. Porque lo que viene cierto es que este sistema en el que estamos viviendo
nos ha llevado a vivir una vida tan acelerada y tan desconectada de nuestras emociones y de nuestro yo interno, que obviamente lo único que se ve es que las personas no se conocen, solo están ahí por estar. Entonces, muchas de estas relaciones en las que uno está encerrado empiezan a tener una convivencia, obviamente, de encierro, más lo que trae uno, y aparte no conocen bien a la persona o no están ya acostumbradas a convivir más de 3 horas, 4 diarias al día. Obviamente se van a descargar las emociones negativamente con el de al lado. Entonces, imagínate si dentro de la parte tanatológica que viene siendo cuando tú pierdes algo, algo valioso para ti, que en este caso te estás perdiendo a ti misma, a ti mismo, de vivir la vida que tenías, de sentir la estabilidad que tenías económicamente de alguna forma, de poder hacer actividades que tú tenías ya un ritmo, etcétera, empiezas a tener este duelo interno y esta rabia y esta angustia donde viene la etapa donde el shock estamos arrastrando el shock porque ni siquiera hemos podido contactar con todo lo que realmente estamos perdiendo, porque ni siquiera sabemos que estamos, a qué magnitud perdiendo lo que estamos perdiendo, porque no sabemos cuándo va a terminar. Y eso nos llena mucho de angustia, nos llena mucho de toda esta inseguridad y sobre todo de ansiedad. Pues entonces obviamente todo se intensifica. Entonces, sí o sí, necesitas hacer un programa, hacer un diario de cosas donde mínimo tengas 3 actividades al día, que lo veas como una parte de que si tú te bañabas o te bañas todos los días para quitarte la mugre, así tenemos que limpiarnos todos los días de esto que estamos acumulando. Y al principio te va a costar mucho trabajo porque no estás acostumbrada o acostumbrado, pero después de cierto tiempo, que normalmente dicen que son 20 días, tú ponte 30, ya tu mismo organismo te va a pedir que hagas este tipo de actividades para poder alimentarse de esa energía positiva. Porque lo que viene cierto es que estos patrones negativos de conducta y pues obviamente aunado a esos trastornos que venimos tragando o cargando, por decirlo así, de acuerdo a lo que cada uno tiene en su sistema familiar, en su sistema laboral, en toda esta parte donde tú has crecido, la forma en que cada una de las personas reacciona ante estos síntomas de lo que estamos viviendo, llámese duelo, es decir, si vas a sentir culpa, si vas a sentir culpa, ¿por qué? Porque no ahorré, porque no lo previne, porque no pagué esto, porque no, ¿no? O sea, esa parte viene. Obviamente tienes mucho enojo por toda esta situación. Obviamente viene esta parte depresiva, donde nosotros sentimos mucha tristeza porque no estamos a lo mejor viendo a las personas que queremos, porque estamos perdiendo constantemente cosas. Y pues obviamente no podemos llegar a esta parte de aceptarlo todavía porque tenemos la esperanza de que esto termine mañana. Y es por eso que en este estado de shock en el que todos estamos, muchas personas salen y no quieren ya traer el cubrebocas, no les importa y salen y hacen y deshacen porque no lo han aceptado y porque no han hecho este contacto con la aceptación de que tu vida el día de hoy está cambiando. Entonces, no se trata de que tengamos que aceptar que vamos a vivir con la pandemia. Lo que sí se trata es de entender ahorita que todo lo que estábamos acostumbrados y que toda esta vida anterior, de la cual ya llevábamos una rutina, si ya llevamos ahorita 3 meses y cacho, no sabemos si va a terminar ahorita. Lo que sí sabemos es que en el día de hoy, todo lo que estábamos haciendo ya no podemos volver atrás de la misma forma. Entonces es momento de, dicen por ahí, de morir y renacer. Entonces, esta parte de lo que se conoce como resiliencia o de que tú aprendes con el tiempo a ser fuerte para poder enfrentar las cosas que te vienen con base a una experiencia anterior, tenemos que verlo desde este punto de vista. Si tú estás trabajando contigo, liberando tus emociones, enfocándote a lo positivo, aunque es una batalla constante de todo lo que volteas a ver afuera, pero te empiezas a construir y reconstruir dentro de ti mismo algo que sea solamente un mundo tuyo, te va a ayudar, te va a dar mucha fuerza para poder enfrentar esto que estamos viviendo y esto que viene. Es decir, si tú creas una lista de canciones, una lista para bailar,
unos juegos que puedes ir practicando diario. Y te estoy diciendo cosas muy simples con las que podemos empezar. Una lista de meditaciones donde de lunes a domingo tú vas a crear ahí 1 o 2, 3 horas para que tu santuario especial o en tu esquina, para que nadie te moleste, puedas tener este tipo de cosas para liberar. Te vas a convertir en una persona más fuerte. Porque cuando tú empiezas a sacar a través de lo que escribes, a través de lo que platicas, a través de lo que empiezas a liberar desde el cuerpo cuando bailas, lo que vas a hacer es sacar toda esa basura que nos estamos acumulando todo el tiempo y entonces vas a poder pensar, ok, ya estoy entendiendo que este es un nuevo sistema. ¿Qué más puedo hacer en tiempos de crisis, en tiempos de cambios? Porque cuando uno está acumulado de muchas cosas en la cabeza, no puedes pensar, ni te interesa. Es más, alguien te está diciendo algo y termina de decirlo y tú así de, ¿qué dijiste? Porque realmente nuestro cerebro está en otro lado. Entonces, cuando nosotros estamos en este estado de calma, en este estado de que respiras profundo, te relajas, escribes, bailas, rompes el círculo vicioso. Cuando tú estás constantemente pensando en algo y dices, no, es que ya lo intenté, ya hice mi lista, ya hice esto, ya hice el otro, ya me llené de videos positivos, ya vi películas, ya hice un buen de cosas así. Mi mente sigue atosigándome, sigue llenándome de estas cosas que nada más pienso en negativo y que son mis miedos, porque en resumen son tus miedos. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer para romper con eso se le llama rompe el círculo vicioso. Y para que tú rompas ese círculo, lo que tienes que hacer es enfocarte en el cuerpo. Entonces, te puedes salir en ese momento a saltar, ¿sí? Saltar, puedes saltar la cuerda, puedes ponerte a cantar algo que sea como donde tengas que gritar mucho, o sea, ponte unos audífonos porque entre más adentro lo tengas, más fuerte tú puedes escuchar o alguna meditación muy profunda donde te desconectes. Pero la verdad es que para las personas que ya traen un nivel muy alto de estrés, la ansiedad es más fuerte. Y la ansiedad no es nada más y nada menos que este cúmulo de pensamientos donde solamente estamos pensando y pensando y pensando lo mismo que nos puede pasar. Entonces, cuando estás acumulando en tu organismo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué va a pasar ahora? No le das espacio a tu mente, a tu cuerpo, a tu cerebro de poder pensar adecuadamente ni poder ser creativo o poder encontrar las soluciones de una forma más fácil. Entonces dicen por ahí que lo que tienes que hacer es algo diferente a lo que normalmente hagas. Entonces, pon en una lista qué tipo de cosas son las que te gustan hacer y te conectan con lo positivo para que tú puedas tener opciones y es como si acudieras a tu diccionario corriendo para ver qué más hacer. Y después de eso, qué cosas, actividades son diferentes a la que haces diario que puedas como agarrar. Hay un tema muy interesante cuando tienes mucha ansiedad y tu cerebro está constantemente lleno de esta acumulación de pensamientos y de ideas. Y que mis pacientes me han preguntado, oye, ¿cómo le hago, no? Porque por mucho que yo quiera intentar meditar, intentar conectarme con algo diferente, no funciona. O sea, estoy tan saturado que definitivamente mi cuerpo empieza como a colapsar, como que empiezo a sentir esto. ¿Qué hago? Entonces, para romper este círculo vicioso donde ya nos estamos llenando muchísimo de esto, lo que tenemos que hacer es, yo les digo que pongan una cubeta con agua, tibia de preferencia, y jaboncito, y que tú agarres y pongas tu cubeta. Aunque te sientas todo nervioso o nerviosa, aunque estés así como incluso con ganas de llorar o muy enojado, en esta parte de ansiedad, de sentir esta angustia en el pecho, de que nos falta el aire, entonces agarras tu cubeta con agua tibia, tu jaboncito, los metes, pones una música suavecita, una música que te relaja, aunque en el momento no lo sientas bien, no importa. Y en ese momento metes tus pies y empiezas a lavar tus pies. Lava los pies de una manera suave, date un masaje, siente el agua, concéntrate en cómo se sienten tus pies adentro del agua. Cuando haces esto,
vas a desconectar inmediatamente tu atención en tus pensamientos negativos y a la hora de hacer el contacto con una parte alejada de tu cerebro y que tiene que ver con el agua, vas a desconectarte de eso y entonces te puedes conectar ya con otras cosas. Tómate un baño de 5, 10, 20 minutos con los pies y empiezas después de eso a hacer tu lista de actividades que ya tuviste previamente, tus canciones, tu película favorita, algo que realmente te pueda hacer sentir mejor. Entonces, ¿cómo hacer o cómo liberar emociones en este encierro de pandemia? Esto que te acabo de compartir ahorita y que, pues bueno, vienen otro tipo de cosas, es como algo que puedes empezar a hacer y que lo que yo más te recomiendo es que lo hagas diario. En muchos casos hay situaciones donde las personas que ya están sufriendo este tema de, oye, ¿sabes qué? Es que ya es una situación muy tóxica dentro de mi casa, ya a lo mejor en este caso mi pareja o el padre, en este caso normalmente, que también muchas veces es la madre, o sea, no hay como mucha distinción, hay muchos gritos dentro de la casa, porque me ha tocado ver que se gritan constantemente, esto va a alterar todo el sistema familiar. Y si la persona que está gritando está haciendo de alguna forma una agresión tanto verbal como muchas veces física, porque ya no hay tolerancia, ya no hay un tema de cómo no puedo liberar estas emociones, empiezas a desbordar la ira. Entonces, cuando la ira la tienes acumulada, es decir, estás constantemente gritando, perreando, grita así, como que no puedes controlarlo, el que tú lo liberes o el que tú le grites a alguien no quiere decir que ya lo estás liberando. La ira se sigue metiendo cada vez más profunda dentro de ti. Si tú tienes una emoción negativa y cierras los ojos, ¿dónde estás sintiendo la emoción? Eso es lo primero que yo te recomendaría. ¿Dónde estás sintiendo lo que estás sintiendo? ¿En el pecho, en el cuerpo, en el estómago? ¿Te duele alguna parte de la espalda? Hay muchas cosas que lo primero es que hagamos este stop para identificar dónde viene. ¿Por qué? Porque cuando tú no trabajas la ira de una manera adecuada, es decir, no liberas la raíz, se convierte en odio. Entonces tú dices, ¿cómo que en odio? Sí, en odio. En odio primero hacia lo demás, hacia todo lo que está a tu alrededor, pero es una proyección, es como un reflejo de un odio que termina convirtiéndose contra ti mismo. Entonces, significa eso? Que las personas que ya llevan más de un año enojadas por alguna razón y que no la han liberado y que tienen estos destellos y estas descargas de gritar todo el tiempo, lo que están haciendo es una desconexión de su ser, es decir, se desconectan de esta parte donde podemos crear, donde podemos sanar, y entonces empezamos a odiar y empezamos a bloquear todo, es decir, se cierra por completo y entonces nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos. Y hay muchas formas en las que las personas, de acuerdo a lo que traemos cargando desde niños normalmente, o desde algún trauma, o alguna experiencia pues, negativa, es la forma en la que tú trabajas o la que tú descargas este odio. Entonces, muchas personas, como no están acostumbradas a hacerse responsables de lo que han hecho o de lo que han vivido y no lo liberan, entonces lo empiezas a aventar contra los demás para hacerte daño. Claro, le haces daño a los demás, pero esta persona también, por ejemplo, si está aventando contra su pareja o contra sus hijos, el daño que se está haciendo, aparte de que le está haciendo daño a su familia, es un daño de sentir odio hacia sí mismo, hacia no sentir placer, hacia no sentir amor, hacia cortar todo vínculo, hacia lastimarse a sí mismo, hacia quedarse solo, a que lo abandonen, a que lo odien, a que lo rechacen. Fíjense que las personas que más tienen miedo al rechazo son aquellas a las que más rechazan. Como dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Entonces, es muy importante que para que tú trabajes todo lo que traes cargando detrás, primero empieces a identificar qué es lo que estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo y cómo lo vamos a poder liberar. Porque si tú no liberas un vaso lleno de lodo,
de mucho tiempo acumulado, incluso incrustado, por más que tú le eches agua limpia, que en este caso serían buena vibra, las canciones y todo esto, si tú no lo expresas, pues es como si le echaras poquita agua nada más a eso, y entonces solo desbordas el lodo, el cochambre, pero no limpias el vaso. Entonces tú tienes que empezar a desechar todo lo que ya no te sirve, lo que tenemos ahí acumulado, y solamente así vas a poder llenarlo de cosas lindas. Si no, es como si hicieras de 30 días, 2 días de meditación durante 10 minutos, eso no te va a funcionar, te va a ayudar durante 10 minutos, pero no te va a quitar todo este sentimiento de raíz. Cuando ya hay personas con trastornos mentales, es decir, con conductas extrañas, donde no nada más a nivel mental, sino a nivel físico se nota un comportamiento diferente o que ya son personas nocivas, tóxicas, entonces sí es un tratamiento más de terapia porque las personas por sí mismas no se dan cuenta cuando están haciéndose daño o cuando le están haciendo daño a alguien más. El terapeuta lo que utiliza aquí es una manera de ser un espejo para la persona y poder enseñarle lo que él no ve por sí mismo. Entonces nosotros como terapeutas lo que ayudamos a las personas, entre otras cosas, es a enseñarle a ver lo que él no puede ver en sí para poder descubrir qué es lo que tenemos que liberar atorado y de ahí poder sanarlo. Porque muchas personas tienen mucho miedo de contactar con el dolor. Pero el dolor es una fantasía que nos han metido erróneamente donde vas a sufrir mucho. Y no, eso es falso, porque el sufrimiento no tiene que ver con el dolor. Como en otras ocasiones les he dicho a algunas personas en mis videos, el sufrimiento es algo emocional, es algo mental conectado con una imagen o con algo que pensamos que nos dolió. La diferencia entre que tú te duela algo físico y que tú sufras por eso es porque ya hubo una distorsión, es decir, ya se acumuló durante ese dolor una experiencia que tuviste emocionalmente pegada a ese dolor. El ejemplo más fácil del mundo. Tú estás en una relación donde tú amas muchísimo a esa persona, muchísimo. Y tú piensas que es un día muy especial porque van a vivir algo o un día donde lo vas a ver y de repente llega la persona y te rompe el corazón. Pero si en ese día te está rompiendo el corazón cortándote o haciéndote algo que te lastimó mucho, por supuesto que te va a doler el corazón. Y si a eso le aunamos una canción que en ese momento esté pasando, un espacio, un lugar físico, entonces estás haciendo este enlace donde ese dolor que sentimos en el corazón físico, porque nos duele el corazón a nivel físico, es un dolor. Estás escuchando una canción o estás viendo, asociando un lugar físico, un día, algo que está conectando con ese dolor. Cuando pasa eso, entonces lo que estás haciendo ahí es un sufrimiento cuando lo vuelves a recordar o cuando vuelve a pasar alguien por ese lugar o cuando escuchas de nuevo esa canción. Entonces, esto hace que muchas personas bloqueen ese dolor cuando vuelves a contactar con eso y entonces no queremos sacar. Entonces, este ejemplo que te digo es porque en tu vida siempre vas a encontrar muchas cosas que no quieres enfrentar, que no quieres volver a sentir y entonces lo evitas. Pero cuando por alguna situación terminas pasando por ese lugar, escuchando lo que en ese momento, no sé, por ejemplo, una canción pasó, se te vuelve a abrir el dolor, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar cuando algo nos duele físicamente y cuando algo nos duele emocionalmente, porque, como bien te digo, el error de las personas piensan que cuando tú vas a enfrentar algo en terapia, te va a doler igual y lo vas a revivir y lo vas a seguir arrastrando. Y no, hay muchas herramientas donde cuando tú entras a terapia, en 1 o 2 sesiones, tú ya puedes aprender a eliminar esa asociación del dolor con ese evento, con esa situación que tú viviste para poder evitar volver a sentir ese dolor. Entonces, cuando tú tienes un dolor muy fuerte, el hecho de que tú lo evites no va a hacer que no suceda. Entonces, cuando tú escribes, y vuelvo al mismo punto, esta parte donde sientes dolor, donde qué es lo que estoy viviendo ahorita o cuáles son mis miedos,
Entonces es cuando lo empezamos a mirar de frente y es la manera en la que tú lo puedes enfrentar. Entre más te conozcas a ti mismo o a ti misma, más va a ser tu poder para poder enfrentar lo que estás haciendo. Estas son de las formas más sencillas que tú puedes conectar con eso y poder eliminarlas. Cuando tú tengas a tus miedos de frente, cuando tú estés sintiendo miedo, que es como lo que pasó hoy, donde este tema del temblor hace que las personas regresen y conecten con esa emoción de muchos temblores anteriores y otras cosas, es como vivirlo de nuevo, es como abrir de nuevo ese dolor y vuelves a sentir mucho miedo y pues prácticamente el miedo te domina. Una manera de enfrentar a tus miedos es hacer un stop, identificar adentro qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo y después hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque me dé miedo pensarlo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y eso que te está empezando a llegar en la mente, anótalo. Porque cuando tú lo miras y dices, ok, mi peor miedo es que le pase algo a mi familia, mi peor miedo es que me quede sin casa, mi peor miedo es que me caiga algo encima, mi peor miedo es que esto ya se vaya por un tubo y yo ya no tenga dónde vivir, etcétera, 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 en el caso de un temblor. Cuando tú haces eso, tú lo miras de frente y entonces lo que haces es encontrar en este espacio cómo lo solucionarías la próxima vez, cómo cambias este dolor, cómo me prevengo ante eso. Eso es poder. Y cuando tú lo miras, ya lo estás enfrentando. Cuando tú lo apuntas, ya lo estás enfrentando. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer para enfrentar tus miedos. Tener el control, tener el poder, poder verlo, poder eh, anotarlo y entender cómo lo vas a hacer. Si en ese momento no sabes cómo lo vas a enfrentar, no importa, pero ya lo estás liberando de tu sistema y entonces ya lo vas a poder. Si no es con un terapeuta, si no es con alguien de tu confianza, si no es con alguien que te ayude, algún amigo o algo, algún consejero, tú tienes que sacar esta parte donde te digo que te puedes sentar de una silla y pensar que tú eres este ser superior consciente que te va a dar esas respuestas que de alguna manera te las han dado durante toda la vida, porque todos tenemos la misma capacidad, el mismo poder para poder sanarnos y el mismo poder para poder salir adelante de nuestros miedos. Acuérdense que los miedos nos sirven para evolucionar, para crecer. Y bueno, dicen por ahí que Dios no te manda algo que tú no puedas manejar. El problema es que lo creas. Entonces, pues bueno, quiero agradecer mucho y bueno, espero compartirles más adelante otras técnicas bien interesantes como para poder liberar estas emociones que tenemos ahí contenidas en el cuerpo. Pero lo primero que tenemos que hacer en este tiempo de pandemia es contactar con todo esto, escribirlo, liberarlo, sentirlo, identificarlo para poder de ahí, pues no destruirlo, transformarlo para hacernos más fuertes y hacerle frente de la mejor forma a estos tiempos que ahorita son de incertidumbre y que nos están mostrando de qué somos capaces. ¿Cuáles son estas cosas que nunca pudimos por tiempo o por no hacer este stop y poder pensar qué es lo que nos hace feliz? Poder vivir de otra manera. No significa que a lo mejor venga algo que ya no tenga remedio. A lo mejor estos tiempos ahorita nos van a decir a través de estas introspecciones o de este tipo de ejercicios, ¿qué puedo hacer diferente? Que a lo mejor ahorita ya no voy a ser el empleado de tal trabajo o ya no voy a poder vender esto, pero pues ahorita a lo mejor voy a reinventarme, voy a reconstruir, ya saqué mis miedos y a lo mejor es tiempo de hacer otras cosas. Entonces el tiempo nos va a dar la respuesta, pero mientras eso pasa, aprende a liberar tus emociones, aprende a conocerte a ti mismo y aprende a poder sentir para que de ahí lo puedas transformar. Muchas gracias por este tiempo y no sé si quieran hacerme alguna pregunta o algo que quieran platicar. Claro, Noemi, pues muchísimas gracias. Antes de ir con las preguntas, te voy a mandar los saludos y comentarios de la gente que tenemos acá en el chat de YouTube. Evelia Torres, Isabel Granados, Margarita Bailón,
Graciela Márquez, Araceli Sánchez, Rocío Lara, Adaía Granados, Araceli Garduño y Gabriela Lara. Nos comentan que bueno, es un tema fundamental en el contexto y experiencia que estamos viviendo. Y también nos ponen aquí, yo practico yoga, veo videos en YouTube. Eso me ayuda mucho. Padrísimo. Sí, el yoga es... Adaya nos dice si les puedes recordar sobre la música para la meditación. Si les puedo recordar, bueno, la música para meditar, lo mejor o lo más recomendable es música instrumental, o sea, sonidos del bosque, sonidos del mar. Tú puedes buscar en YouTube sonidos del bosque o sonidos del mar, ¿no? Olas del mar, que no tenga música, que solo sean los sonidos, las olas que van y vienen, o el bosque que se escuchan los grillitos, o todo ese, pues son las mejores para poder hacer este contacto. Cuando es musiquita también, pero tiene que ser una música muy suave y muy armónica, o sea, muy minuciosa, muy chiquita. Esas son las mejores frecuencias que puedes buscar para meditar, sobre todo en atención plena. Pues al parecer no tenemos ninguna otra pregunta. Y como ya lo dijo Noemí, agradecer a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, agradecerles no nada más a los que están ahorita, sino a los que nos acompañan todos los días en estas transmisiones, a las diferentes actividades que tenemos. Y bueno, como siempre, si ustedes tienen alguna otra duda para Noemí, pues pueden contactarla directamente a ella si a ustedes les interesa tener, bueno, programar alguna cita por internet, lo pueden hacer directamente con ella. Noemi, ¿cuáles son tus datos para que te puedan contactar? Sí, me pueden contactar en vía WhatsApp, porque muchas veces me llaman y estoy dando sesión y no puedo contestar, pero el teléfono es el 55 71 86 34 29. O también pueden entrar a mi página, que ahí tengo el tipo de terapias que doy y también viene mi teléfono, que es Noemí con H, es Noemí con H, no Gemí, latanatóloga.com. Ahí me pueden localizar y pueden ver qué tipo de terapias doy y bueno, entre otras cositas que estoy dando por ahí. Perfecto. Y bueno, otra pregunta. Si nos pudieses dar tips para no caer en tensiones innecesarias. Pues lo primero es dejar de pensar, porque cuando tú entras en una tensión es porque estás pensando en algo y ese algo lo estás haciendo cada vez más fuerte. Entonces hay una fórmula bien interesante donde tú cierras los ojos y estás pensando en algo que te está causando tensión. Entonces estoy pensando en algo, me está causando tensión. Y entonces se le llama el método de la explosión. Entonces tú agarras y piensas que eso que te está dando tensión es una imagen o es una palabra o es algo que realmente le puedes poner una forma. Ponle una forma, cierra los ojos y eso que te está causando ruido o que te está empezando a tensionar, imagínate una figura geométrica, puede ser un círculo, una esfera, puede ser un cuadrado, puede ser algo, un, un triángulo. Ya que lo tengas identificado, ponle un color, píntalo de rojo, píntalo de negro, píntalo de algún color intenso que te esté causando esa tensión. Ya lo tienes, ya lo identificas, lo observas y ya que lo observas, por este caso, por ejemplo, yo me imagino una esfera, la observo y ya que le puse un color, como estoy tensionada, pues entonces a lo mejor le voy a poner un color rojo, ¿no? Porque me siento bien tensa, es rojo. Entonces, cuando ya lo tengas, mira al centro de ese objeto, piensa que la tensión que estás sintiendo está ahí y ponle más tensión. Sí, más tensión. Entonces lo miras y es como si le inyectaras más rojo con la mente y lo pintas más rojo, en este caso, y es más tensión. Le voy a echar más tensión y más tensión y más tensión. Es como si le lanzaras todo eso que estás sintiendo eso con mucha tensión, con mucha ansiedad, con todo. Des cuenta que lo estás sacando de aquí y lo estás aventando a esa figura y llénalo y cárgalo y cárgalo y cárgalo y cárgalo y cárgalo hasta que ya de plano sientes que ya es muchísimo y con una inhalación profunda y una exhalación es como le lanzas la última intención y es lo que revienta. Cuando sientas que revienta eso que viste, respiras profundo, subes la mirada, la bajas, exhalas y como les digo, desconéctate de eso y ponte a hacer otra cosa.
Puede ser irte a lavar los trastes y cantar, puede ser justamente ponerte a cantar una canción, ver un video de YouTube de risa y con eso ya cortas este nivel de tensión. Entre más veces tú le pongas mucha intención a una figura geométrica que tú ya le pudiste conectar ahí todas estas cosas y estos pensamientos, lo vas a liberar de una forma muy rápida. Claro, no lo liberas de raíz, porque acuérdense que la raíz es algo más profundo que lo tienes que exteriorizar y que tienes que identificar desde cuándo estás sintiendo eso. Pero este ejercicio te va a servir para evitar constantemente que estés llenando o cargándote de cosas que no te sirven. Perfecto. Y bueno, otra pregunta me parece interesante. Dice, con los niños, ¿cómo puedo ayudar a liberar el estrés? Ponlos a jugar. Lo mejor para un niño es ponerlos a jugar, pero no jugar videojuegos. Ponte a jugar con ellos. Entonces, entre más actividad física les pongas desde a lo mejor carreritas, así como la antigüita, consigue, si no tienes canicas, pónganse a hacer bolitas de algo para que sean sus canicas. Puede ser masa, puede ser algo creativo, plastilina o algo. Y ponlos a jugar canicas. Ponlos a jugar algo que físicamente los haga saltar, saltar la cuerda, jugar el avión. Vamos a hacer un concurso y pones ahí en un papel, en la pared o con lo que tú tengas, de quién contesta mejor esto y le doy un premio. Cuando tú haces eso con el niño, lo desconectas del mundo en el que está y lo pones a reír y lo pones a conectar con algo que si tú estás ahí, eso es lo mejor. Y cuando termines de jugar con ellos, por ejemplo, si estás jugando un concurso, cada vez que terminas, lo estamos haciendo muy bien, ven, abrazo, abrazo. Entonces, cada que puedas, abrázalos a todos. Lo hicimos muy bien, y entonces los abrazas. Y los abrazas, aunque sea así rápido. Pero cuando tú abrazas a un niño, estás haciendo que el niño descargue toda esta adrenalina, toda esta energía, todos estos miedos que muchas veces no sabe cómo expresarlos y a su vez tú estás descargando lo tuyo y los dos conectan de corazón a corazón. Si los niños son muy chiquillos, estoy hablándote de 7 años, 8 años, tú te tienes, si eres un padre, que ponerte a su nivel para que ellos sientan que tú estás en su nivel conectando del corazón. Eso es lo más maravilloso y practíquenlo y me dicen qué tal les fue. Perfecto, Noemí. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. No, al Pues contrario. bueno, nuevamente les recuerdo que pueden contactar con Noemí por si les interesa programar una cita. Si no alcanzaron a tener todos los datos, recuerden que pueden reproducir este video otra vez o contáctenos en nuestras redes sociales y nosotros les pasamos los datos para que ya puedan pactar una cita. Recuerden que Noemí está haciendo todo esto vía internet, en online, entonces pues es un buen momento para que ustedes hagan estas citas y posteriormente ojalá la puedan visitar. Entonces, Sí. muchísimas gracias y amigos, nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Que estén muy bien. Ánimo.